Bienvenidos todos nuevamente. Estamos en la sexta edición del Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna CONSIN 2021, sinergias y nodos de la comunicación interna como mecanismos para fluir al nuevo horizonte. La sede virtual de este CONSIN es México. Desde ahí nos está liderando este gran evento nuestra querida Sacil Chagoya. Estamos en este primer día, son 3 días de congreso, 1 de octubre también, 2 de octubre y hoy 30 de septiembre. Más de 3.000 personas se han inscrito a nuestro evento, a esta fiesta de la comunicación interna en el marco del Día Internacional de la Comunicación Interna igualmente. Así que tenemos muchísimo que celebrar. Seguimos viviendo esta gran fiesta con paneles, conferencias magistrales, casos prácticos, webinars. Contaremos también con espacios lúdicos. Ya vivimos uno en la primera parte de nuestro CONSIN esta mañana con mucha música, muchísima energía. Y por supuesto tendremos finalizando el día de hoy, lo que va a ser nuestro evento en el día de hoy, la entrega del Premio a la Excelencia en Comunicación Interna Diálogo CI 2021, así que vamos a estar muy atentos para la entrega de esta distinción a un gran profesional que se va a hacer acreedor a este gran reconocimiento. Yo soy Silvia Carrillo y junto a Fernanda Nieto, a quien van a ver en pantalla también en estos momentos, estamos en la conducción en esta tarde de hoy desde Lima, Perú. Fernanda, ¿cómo estás? Un especial saludo, amiga, colega, qué gusto estar contigo también. Y te doy un minutito la palabra para que saludes a todos los que en este momento se conectan a nuestro CONSIN 2021. Gracias, Silvia. Buenas tardes con todos los que conectamos en esta sexta edición del Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, la fiesta de la comunicación. Ya son más de 3.000 personas conectadas que nos acompañan de diferentes latitudes, desde Costa Rica, desde México, Colombia, Venezuela, por supuesto Perú, Cuba también está presente, muchísimos países. Estamos felices de contar con todos ustedes y no se pierdan este espacio que va a estar muy, muy enriquecedor. Silvia, adelante. Gracias, Fernanda. Vamos a continuar entonces con nuestra agenda. Nuestras conferencistas ya están preparándose y vamos a comenzar con el primer webinar de la tarde de hoy. Vamos a escuchar a la maestra Mónica Avendaño y la maestra Vanessa Luque, ambas desde el hermano país del Ecuador. Voy a contarles un poco acerca de Mónica. Ella es magíster en dirección de comunicación, docente investigadora en la línea de comunicación interna, co-creadora de la red virtual CEI en Iberoamérica y directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna. Fundadora de Diálogo CEI, actualmente Mónica es docente titular de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es autora y coautora de varios capítulos de libros y artículos científicos y divulgativos. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Y le damos paso también a Vanessa Luque. Voy a contarles acerca de Vanessa igualmente. Es doctoranda en comunicación e información contemporánea, especialista en liderazgo, cambio climático y ciudades, magíster en dirección de comunicación empresarial e institucional, certificada superior en gestión del talento humano igualmente, licenciada en ciencias de la comunicación social por la Universidad Nacional de Loja. Cuenta con más de 10 años de experiencia como comunicadora corporativa, consultora, periodista radial y catedrática universitaria. Actualmente es docente titular de la Universidad Técnica Particular de Loja, autora y coautora de varios capítulos, de libros, artículos, y es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna. Les doy la más cordial bienvenida. Ellas van a tener este webinar en torno a un tema supremamente importante que nos genera muchísima expectativa: cultura de paz en las organizaciones. Que sea así. Les doy la más cordial bienvenida, Vanessa, Mónica. El CONSIN 2021 es suyo. Muchas gracias, estimada Silvia, Fernanda y todos quienes nos escuchan y nos ven a lo largo de toda Latinoamérica, de toda Iberoamérica. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
y un gusto sobre todo compartir este espacio con grandes profesionales de la comunicación interna. Para iniciar, me voy a permitir en primera instancia compartir la presentación y adicionalmente indicar que tengo hoy el gusto de presentar esta temática junto con una compañera, colega y amiga con quien venimos investigando la cultura de paz en las organizaciones desde hace varios años atrás. Y precisamente hoy queremos contarles un poco del contraste entre lo que ha pasado con la comunicación interna, la cultura de paz pre y post-COVID, ¿no? Y cómo se está desarrollando esta práctica en las empresas públicas y privadas y en el caso de estudio específico de Ecuador. Para ello, entonces, me permite en primera instancia introducirnos un poco en esta temática y comentarles que la UNESCO, desde hace varios años atrás, viene impulsando esta temática que de alguna manera aporta y contribuye al desarrollo de la sociedad. Pero es importante explicar esto porque la UNESCO tiene el afán, a través de la construcción de la cultura de paz, de eliminar la violencia, de promover la igualdad de oportunidades y la justicia en todos los estamentos en los que el ser humano se desempeña. Y es por ello precisamente que es responsabilidad de todos los que somos actores estratégicos de la sociedad formar y aportar en esta construcción de una cultura de paz. Estamos hablando del Estado, de los gobiernos, de las empresas y del individuo mismo. Y es en este contexto precisamente que juegan un papel muy importante las organizaciones, las empresas públicas y privadas como células sociales. ¿Por qué? Porque aportan y porque sobre todo en estos espacios conviven grandes grupos humanos que probablemente ocupan el 50% de su día en esta actividad en las organizaciones. Y es justamente ese espacio propicio para poder impulsar la construcción de una cultura de paz. Sin embargo, es importante también destacar que para que esto pueda ser posible es necesario que las organizaciones tomen en cuenta el rol que cumplen dentro de la sociedad. ¿Cómo pueden ellos aportar a este fin mundial? Y sobre todo el entender que construir la paz implica alinearnos a los valores de cultura de paz desde nuestro ADN, desde nuestra identidad y nuestra cultura corporativa. Pero para irnos adentrando ya en la temática, yo quiero en primera instancia que conversemos acerca de lo que nosotros conocemos como cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? Bueno, hay algunas definiciones entre las más conocidas y una de las que más me gusta a mí en general es que la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea General del 6 de octubre de 1999 definió la cultura de paz como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y grupos y naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos. Estos son la base precisamente de la cultura de paz, asimismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en los tratados nacionales e internacionales. Sin embargo, si bajamos este concepto general de lo que es la paz al individuo común, diríamos que es el comportamiento cotidiano que se refleja en nuestra forma de ser, ¿no? Es el resultado de estas percepciones y reflexiones, esta elección íntima entre las distintas opciones que la mente elabora y que es una respuesta personal a las cuestiones esenciales y es el fruto en cada uno del conocimiento adquirido, la huella, los impactos del contexto e inclusive en el que vive y se desempeña. Y en este sentido también es importante conocer cuál es el propósito de esta cultura de paz, por qué se la impulsa, por qué se la promueve desde diferentes instancias mundiales. Entenderemos entonces que la cultura de paz supone el afán de la sociedad de modificar las mentalidades y actitudes con el ánimo de promover la paz, y es así que a través de esta se busca transformar los conflictos, insistimos con el tema de los conflictos, prevenir los conflictos y que estos puedan engendrar, que estos de alguna manera dejen de engendrar violencia y restaurar esta paz, no la paz que tanto requieren todas las poblaciones mundiales, y implica no solo dedicarnos o de alguna manera enfocarnos en aquellas naciones en donde la guerra está presente, ¿no?
o estas naciones en donde que emergen de la guerra, sino también adentrarnos en el propósito que trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas, que son los lugares precisos para poder enseñar a los niños cómo podemos construir esta convivencia pacífica entre todos nosotros, también los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos, las salas de prensa, las familias y los lugares de recreo. En este sentido, en 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 2000 como el año de la cultura de paz, y en este contexto, precisamente, permítanme contarles, se generan estos o se proclaman los valores o principios para alcanzar esta cultura de paz. ¿Por qué lo citamos en esta pequeña intervención? Porque estos precisamente llegan a ser los lineamientos generales para todos los entes sociales, a todos los actores estratégicos, para que puedan alinearse a esta cultura de paz, para que sepan cuál es el camino a seguir. En este sentido, nuestros valores o estos valores o principios para alcanzar una cultura de paz son ya conocidos, los hemos visto en muchas instancias, pero es importante destacarlos, ¿no? Respetar la vida y la dignidad de cada persona, practicar la no violencia activa, compartir el tiempo y los recursos materiales, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, conservar el planeta, más aún ahora cuando estamos hablando del cambio climático, y de redescubrir la solidaridad. Estos son los puntos de partida que la UNESCO establece para, sobre todo, las organizaciones como células sociales puedan aportar o puedan de alguna manera alinearse a través de su identidad y cultura corporativa a realizar esta actividad. En este sentido, también es importante establecer que existe un nexo íntimo entre estos valores a los objetivos de desarrollo sostenible, y específicamente al objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. En este sentido, como podemos observar hasta el momento, lo que se busca es crear esta sociedad pacífica, ¿no? En donde todos respetemos y sobre todo que toma como base el respeto a los derechos humanos. Y así entonces establecemos que la cultura de paz no supone nada más que el afán de la sociedad en general para modificar mentalidades y actitudes por el ánimo de promover la paz. Es importante nuevamente recalcar que la práctica de la paz requiere una educación en donde existen entes fundamentales que pueden aportar en esta educación. Así es como se construye precisamente la paz, que aunque es un proceso lento, supone un cambio de mentalidad individual, colectiva, y la actuación correcta no solo en los espacios personales, sino también en los espacios de trabajo, que es justamente el foco de nuestra investigación. Y en este sentido, como les venía indicando hace un momento, junto con Mónica, nosotros hemos investigado durante varios años la temática específicamente en nuestro país, en Ecuador, y queremos hacer un contraste de qué ha pasado, cómo se venían practicando estos valores de paz en Ecuador. Bueno, parece que hubo una interferencia ahí con la señal. Así es, seguimos en el CONCIN 2021. Mónica Avendaño, un especial saludo. Nos encontramos en esta ponencia, en este webinar de la cultura de paz en nuestras organizaciones. Vamos a ir dándole la palabra a Mónica mientras restablecemos la conexión. Adelante, Mónica, especial saludo para ti desde el Ecuador, país hermano en este CONCIN 2021. Cultura de paz en las organizaciones, y escuchábamos la importancia que tiene estos enfoques promulgados inicialmente por la UNESCO. Mónica, adelante. Buenas tardes. Bueno, esperemos, ¿se me escucha? Yo creo que sí, listo. Buenas tardes. Mientras a lo mejor podemos nuevamente
recibir a Vanessa, aunque ya... Mil disculpas. Sí, regresó. Estoy por acá, precisamente, mil disculpas por los problemas técnicos que estoy teniendo. Espero poder culminar justamente esta parte. No sé si quizá podemos retroceder 3 diapositivas más y solo termino de contextualizar esto en honor al tiempo también y en honor a la idea que veníamos planteando con Moni. La siguiente, por favor, Mónica. Muchas gracias. Continúo entonces, sencillamente queríamos indicar referente a el estudio desarrollado en el año 2019, es que precisamente planteamos algunas conclusiones importantes que nos permitieron visibilizar qué es lo que estaba pasando en las organizaciones. En este sentido, el estudio nos permitió establecer, en cuanto a la práctica de los valores, explícitamente de cultura de paz, al interno de las organizaciones, no existe una manifestación que estos estén contribuyendo directamente a este fin mundial, que es la construcción de la cultura de paz. Sin embargo, se considera que espontáneamente se potencia el respeto a la vida, que también es uno de los valores, el trabajo en equipo y el compromiso institucional, que invitan al diálogo y la convivencia sana y armónica, que es una parte que de alguna manera impulsa esta construcción de la cultura de paz. Sin embargo, explícitamente, de manera directa y consciente, las organizaciones en el año 2019 en Ecuador, las organizaciones públicas y privadas no estaban pensando en aportar en esta construcción de cultura de paz. Y otra de las conclusiones que nos pareció también importante destacar en esta intervención es cuáles son estos espacios en donde podemos de alguna manera crear o promover este impulso a la cultura de paz. Y ahí concluíamos que las organizaciones públicas y privadas del Ecuador desarrollan diversas actividades extralaborales en las cuales los miembros de las instituciones socializan. Sin embargo, no son pensadas estratégicamente para fomentar una cultura de paz al interior de estas organizaciones, es decir, entre los colaboradores, y es por ello que se debe recalcar que si bien estas son actividades que pueden formar parte de buenas prácticas de comunicación interna, probablemente tendrían más efectividad en el fomento de una cultura de paz y sobre todo una cultura corporativa sólida si se alinearan a los valores de cultura de paz, que de alguna manera, como indicábamos anteriormente, son el punto de partida para todos de manera general, todos los entes de la organización, alinearnos al fin mundial. Y en este sentido, también en la siguiente diapositiva vamos a evidenciar algunas de los beneficios que de alguna manera nosotros observábamos importantes de la práctica de los valores de paz, y que es importante que también las organizaciones lo sepan, porque en muchas ocasiones se plantea ¿y cuál es el beneficio que la organización tiene de construir o aportar a este fin mundial? ¿No? Y en ese sentido establecíamos una síntesis de resultados y se establecía que los valores de paz, de cultura de paz, previenen los conflictos, articulan la convivencia sana, de paz, incluye la mediación y estrategias de relacionamiento y resolución de conflictos entre los públicos de la organización. Es decir, obviamente aportan en el ambiente laboral, ¿no? Por otro lado, los valores de cultura de paz presentes en la cultura corporativa, que nosotros habíamos identificado que existían indirectamente, pero que estaban aportando a este fin, era el diálogo inclusivo, la equidad, el amor, el respeto, la transparencia y el trabajo en equipo. Y luego, ¿cuáles son estas actividades que fomentan la cultura de paz? Existe, como lo indicábamos anteriormente, espacios que promueven las organizaciones, aunque no son pensados estratégicamente para el fomento de la cultura de paz, pero pueden servir, y estos espacios son talleres, capacitaciones que propicien la convivencia, el diálogo, la reflexión, la mediación, la resolución de conflictos y coadyuven a generar prácticas claras, identificables y compartidas sobre la cultura de paz. Aparte de eso, también pensamos en el fomento de valores versus el clima organizacional, que para nosotros es un punto de partida importante para todos los que trabajamos comunicación interna, y entonces establecíamos que disminuye los conflictos internos, abre el diálogo, establece pautas de relacionamiento sano, promueve la productividad de la organización, que es un tema que sobre todo a los líderes empresariales les interesa mucho, y mejora el ambiente laboral. Así también
En cuanto a la instancia que debe impulsar la cultura de paz, se concluía en el estudio del 2019, que era la alta dirección, el Comité de Cultura de Paz y el público interno. Sin embargo, aquí hay que hacer una reflexión importante. Si bien la cultura de paz se gestiona desde la comunicación interna, ¿no? Hay que recordar que la comunicación interna tiene un triángulo de responsabilidades de comunicación interna que está liderado por el máximo directivo de la organización, por nuestro CEO, y en uno de los vértices vamos a encontrar a recursos humanos y en el otro a la dirección de comunicación. Es decir, sería el triángulo de responsabilidades también que ayuden a la gestión y el aporte y de alguna manera la alineación de los valores de paz, ¿no? De los valores corporativos, perdón, hacia los valores de paz. Sin embargo, es responsabilidad de todos quienes forman la organización el aportar en esta construcción. Y quienes lideran son el CEO, recursos humanos, la dirección de comunicación en un trabajo en equipo, pero es responsabilidad de todos quienes integran la organización. Y finalmente, quiero dejarlos con esta conclusión final que nosotros indicábamos en aquel estudio, en la siguiente diapositiva, que indica precisamente que los valores de cultura de paz son el cimiento de los valores que integran la cultura corporativa, ya que propician el entendimiento sano y auténtico entre los miembros de la organización, aportando considerablemente en el fomento de un clima laboral idóneo al propiciar la mediación y la resolución de conflictos. Entonces, para el año 2019 nosotros identificábamos que aunque no existe esta práctica explícita de valores de cultura de paz en las organizaciones y sobre todo en la cultura corporativa, también identificábamos cuál podría ser el aporte significativo para la organización. Sin embargo, esta es la mirada pre-COVID. El año 2020, todos lo conocemos a nivel mundial, la COVID cambió nuestra realidad y cambió la realidad de las empresas públicas, privadas en todo el mundo. En Ecuador no fue la excepción y es precisamente que en esta etapa es que existe este auge de la comunicación interna que antes de la COVID la llamábamos la cenicienta de las comunicaciones, porque estábamos más vinculados a la comunicación mercadológica o a la comunicación institucional o externa, pero es precisamente a partir de este reto grande para las organizaciones que significó la COVID-19, que esta se impulsa y entonces también existe un cambio acerca de cómo alinear los valores con esta nueva realidad, con los nuevos retos que implicó el teletrabajo y una serie de situaciones más. En este sentido, junto con Mónica, venimos desarrollando desde hace ya algunos meses un estudio que nos permite de alguna manera ver esta nueva mirada. Tenemos algunos resultados preliminares que precisamente Mónica a continuación nos va a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Pues así es, hemos trabajado en equipo hace algunos años ya en este tema que nos apasiona también y sobre todo al intentar conectar hacia la organización, ¿no? Cómo también se puede hablar de cultura de paz en las empresas, porque solo tal vez hemos escuchado solamente en ciertos espacios, en ciertos ambientes un poco más, no lo sé, sociales, pero también hemos intentado, hemos trabajado y hemos manejado este tema de tal manera que podamos traer hacia ese estudio, ese análisis y conversar también qué es lo que sucede en una organización. Pues ya lo mencionó Vanessa, dio algunos puntos importantes para podernos conectar a partir de ahora, que es un después de una situación mundial, si la mencionamos a la pandemia como tal, y qué es lo que estamos viviendo ahora mismo en este sentido. Tener un sentimiento de paz en tu oficina, si ya nos metemos todos a la oficina, pues ¿quién no quiere tenerlo, no? Sentir, vivir esa sensación, percibir un estado distinto de tranquilidad y sobre todo seguridad al lugar en donde voy 8, 10 horas, no lo sé, las horas que vaya diariamente, semanalmente, mensualmente a un lugar, al lugar del trabajo. Entonces, todos ansiamos y aspiramos
conseguir ese sentimiento. Entonces, establecer paz en el lugar de trabajo también ayuda a una estabilidad personal. Yo pensaba en los gerentes de recursos humanos o en los jefes, como los llamen, de talento humano de las empresas, de las organizaciones, cuánto ansían que sus colaboradores pues precisamente puedan vivir ese sentimiento, ¿no? ¿Y cómo se consigue? Pues a lo mejor yo ahora menciono de qué forma y me puede resultar o me resultó a mí sencillo describir simplemente, pero quien está trabajando o quienes están trabajando para conseguir este sentimiento de paz, estos momentos de paz en la oficina, tal vez les resulte muy duro. Simplemente dar pautas. Vamos hacia los valores, conectemos valores, ¿no? Esa cadena de valores que en la escuela, en el colegio, en la universidad, como cada uno de nosotros nos enseñaron en la clase de superación personal, no lo sé, en alguna de nuestras clases nos enseñó el profesor a la profesora, a ver, mencionen, nombren 100 valores, o sea, qué sencillo, o 50 o 10, pero el rato preciso, y si hablamos de organización, a lo mejor nos cuesta un poco más. Para mí ha sido muy simple y ya me dirán ustedes, hablar de puntualidad, de pasión, de calidad, de ser honestos, de ser buen compañero, a lo mejor, pero definitivamente cuesta mucho trabajo hacer que se vivan esos valores para tener y conseguir esa paz. Sin embargo, yo los he mencionado, los he escrito ahora para un poco refrescar de qué se trata. Y nos dice precisamente Adela Cortina, que ustedes deben escucharla. Adela es una filósofa española, es catedrática, también directora de esta fundación ETNOR para la ética de los negocios y las organizaciones. Adela Cortina nos dice que no se trata pues de salir de la lógica de la empresa para ir a la ética, de ninguna manera, como que si fuesen cosas distintas, sino que sin salir de esta lógica, de este estado, de esta conjugación de muchas cosas dentro de la empresa necesita ser creíble, innovadora. Mire cómo conecta todo esto y el factor ético no puede quedar fuera definitivamente, ¿no? Que esta innovación, que esta credibilidad, que esta confianza que la organización pueda generar tiene que estar muy de la mano de la ética. Por tanto, de esos valores que mencioné hace un momento, que tal vez los recordamos desde la escuela, pero que en algunas empresas no se los pone en práctica, ¿no? Y Adela Cortina nos recuerda que se lo tiene que hacer de esa manera. Si trabajamos con ciertos valores, si la metemos a la ética en todo este trabajo empresarial, en todo este caminar empresarial, ¿qué resultados podríamos tener? Hemos mencionado, hemos escrito algunos, por ejemplo, y que ya lo dijo repetidas veces también Vanessa, el tema de cultura organizacional, definitivamente, fortalecida, estimular a los colaboradores para ayudar con los objetivos de la empresa, baja rotación de personal que ya quisiéramos o que en toda empresa es lo que se aspira, evitar las diferencias de opiniones entre colaboradores y si es que hubiese diferencias que sean manejables, ¿no? Que se pueda llegar a un consenso. Camaradería, definitivamente. Estos programas también o campañas de responsabilidad social, generar confianza y credibilidad en clientes, proveedores y colaboradores. Cuán importante la confianza también, que ya lo vimos como un valor importante y que también debería estar dentro de una organización, vivirla, ¿no? Poder trabajarla para ver luego los resultados. Con todo esto, y ya desde el 2019 que habíamos trabajado en esta investigación, pues ahora hemos intentado refrescar y hemos preguntado a DIRCOMS de nuestro país, del Ecuador. Hemos conversado sobre algunos temas, sin embargo, hoy hemos resumido y hemos traído como tres preguntas y sus respuestas a esta información que era importante
de alguna manera conocer lo que se vive, lo que está pasando ahora. Entonces les preguntamos que qué actividades están haciendo ellos que justamente promuevan valores y una cultura de paz, justamente en este año 2021. Y nos respondieron, a lo mejor no avanzo ahora a mencionarlos a todos, pero para que tengan una idea, que se difunden valores corporativos, concursos, se apunta hacia un trato igualitario, programas de armonía, talleres, seminarios, campañas de promoción, talleres sobre ética también, campañas de inclusión y diversidad para promover otros valores como el respeto, etcétera, campañas de transparencia, un manual de ética. Si ustedes pueden leer un poco más, estoy yendo un poco rápido, pero apuntan todos hacia ciertas propuestas positivas. Y si pudiésemos encontrar o buscar, tenemos un común denominador, que es buscar la paz, definitivamente. No sé si ustedes recuerdan y siempre hacemos broma que todos buscamos la paz mundial. Yo creo que acá también, o sea, la intención, la idea es esa, ¿no? Encontrar esa paz y para ello se está trabajando y nos contaron en esta ocasión. Otra de las preguntas que hicimos, si consideran que la cultura corporativa de la empresa en donde trabajan, aportan a la construcción de una cultura de paz en la sociedad. Y la respuesta de las 18 empresas que participaron, 16, por supuesto, dijeron que sí. O sea, la tendencia es hacia allá, ¿no? Por tanto, la cultura traspasa el tiempo y evoluciona de acuerdo a las influencias internas y externas en un ambiente organizacional. Es un hilo, ¿no? Que conecta definitivamente a una organización y le permite expresar definitivamente conductas de cada uno de sus colaboradores que lo integran y se ven reflejadas en expresiones y lenguajes. Este señor, justamente, Cons es un profesor, un teórico organizacional estadounidense. De hecho, es considerado, estuve leyendo un poco más de él, el pionero del concepto de la administración y define a la cultura organizacional, a propósito de este tema que lo mencionamos, como el modelo general de comportamiento, creencias y valores compartidos entre los miembros de una organización. Es importantísimo. Regresamos nuevamente a esta cultura organizacional que se alimenta cada día de la cultura de paz y viceversa también, ¿no? Lo uno se engancha con lo otro. Y la última pregunta que les voy a compartir o que les vamos a compartir, ¿creen que es importante el accionar de las empresas en la construcción de una cultura de paz en beneficio de la sociedad? Y igual tenemos una explicación bastante clara lo que se está haciendo en estas empresas. Están escritas todas, pero voy a mencionar algunas y definitivamente todos están trabajando hacia eso y pues una de las respuestas, porque somos actores importantes de la sociedad y podemos influir en el comportamiento de la sociedad, desde el impulso al cumplimiento de los valores y la coherencia en la ejecución de los mismos. Aquí un sinnúmero de respuestas muy interesantes porque nos enseñan a ser más humanos y poder entender, porque nos permite un crecimiento social con valores, etcétera. A ver, me salté, porque toda empresa debe trabajar constantemente en la cultura, ¿sí? En la cultura de paz, etcétera. Todos están de acuerdo, todos, como digo, apuntan hacia esa construcción de una cultura de paz. Aquí hay muchas respuestas más. No las voy a leer porque son, claro que sí, las empresas son un reflejo de la sociedad, todos estamos de acuerdo en eso. Desde la academia se debe fortalecer el debate y la práctica de la cultura de paz. Nuevamente un común denominador que encontramos en estas respuestas y de hecho lo que está haciendo la organización en el Ecuador es el humanismo.
sea, nuevamente llegamos a algo en donde parecería que también caminan y caminamos hacia allá, que nos pareció interesante estos resultados. Está Great Place to Work, que les he querido traer y compartir algunos datos. Como ustedes conocen, esta es una consultora a nivel mundial y en el Ecuador, dentro de su consultoría, pues ayuda mucho a este desarrollo empresarial. Y aparte de eso, también una empresa que en el 2020 de alguna manera pudo rankear empresas ecuatorianas con resultados positivos y en este caso ah, directamente pudieron empresas que trabajan con los colaboradores, pero por su bienestar, por su generar confianza, por generar lo que decíamos al inicio, que es esa estabilidad laboral. Y entre estas empresas se destaca DHL, que ustedes pueden conocer, creo que la mayoría, que es una empresa de paquetería a nivel mundial y si hablamos de Ecuador, pues está entre las primeras que se esfuerzan muchísimo para que sus colaboradores puedan vivir un ambiente, que tengan físicamente espacios cómodos, acogedores y por supuesto pueda vivirse esas situaciones en donde se sientan cómodos. De alguna manera transmitir esa tranquilidad y paz que todos esperan alcanzar. Y también está el Banco de Guayaquil, que es una institución financiera y que tiene su sede en la matriz principal, en el puerto principal del Ecuador, que es Guayaquil. Aquí un poco conversé estos últimos días y le pregunté a Tania Tamariz, que es la gerente de gobierno corporativo de Banco Guayaquil, que específicamente si nos puede contar qué es lo que hace el banco relacionado con un poco construir esa cultura de paz. Y ella responde lo siguiente: ética, valores y gobierno corporativo en Banco Guayaquil desde 2019 hemos intensificado y reforzado en todo nuestro personal la comprensión de la ética y los valores. En nuestro caso tenemos 4 principales valores, los menciona: pasión, empatía, flexibilidad e innovación. Estos últimos 2 años realizamos un esfuerzo adicional impartiendo el taller, lo menciona el taller, con sesiones presenciales y virtuales en donde ponemos situaciones hipotéticas o de roleplay para ayudar a nuestros colaboradores, para que vivan la ética y hagan suyo los valores corporativos, incorporándolos día a día en su accionar. Entonces, de alguna manera, nuevamente corroboramos que son empresas que trabajan hacia allá. Y ella nos compartió una fotografía de estos colaboradores y yo pensaba un poco si pudiésemos o si observamos los gestos, los rostros, a lo mejor, ¿qué nos transmiten, no? Definitivamente, si vemos ahora mismo este grupo, vemos mucha paz. Quisiéramos estar ahí las 8 horas así en la oficina, no se puede, creo siempre, pero por ahora lo que intentan es eso, ¿no? Que podamos, que ellos vivan paz y puedan transmitir a través de ese trabajo, por supuesto, de valores. Entonces, con una frase que me quería yo despedir, es que las empresas trabajan hacia la búsqueda de paz y de humanidad definitivamente. No dejemos solo de forma individual, que sea los valores individuales. Por supuesto que desde ahí partimos. Sin embargo, ya en la organización también hay un trabajo fuerte que desde esa cultura organizacional se lo trabaja o hacia construir una cultura organizacional, pero de la mano de valores bastante fuerte ese trabajo y por supuesto que construyen una cultura de paz. Esa es la única forma de poderlo conseguir. Creo que hasta ahí de alguna manera hemos cerrado esa etapa pre de la que habló Vanessa y la post que estamos ahora viviendo y que incluso, y estoy segura que la pandemia nos deja muchas lecciones, sin embargo, y lo más importante es que estamos aprovechando esa lección
que nos ha dejado esta situación mundial y que ahora le pongamos más empeño y sobre todo más cariño, creo yo, más esfuerzo para ir con la comunicación interna de la mano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Milagros y Vanessa. Podemos todavía continuar con algunas reflexiones, consultas, preguntas de esta ponencia tan interesante, la cultura de paz y cómo la mirada corporativa también se constituye en un escenario ideal para construir esa cultura de paz que pueda también trascender, impactar nuestros hogares, impactar nuestras relaciones sociales. Así que bueno, varias preguntas que creo que pueden seguir ayudándonos a entender y a profundizar en todo este concepto que ustedes nos han traído en el día de hoy. Comencemos con la siguiente, cultura de paz. Y hoy se ha escuchado mucho hablar en el marco de lo que ha venido sucediendo en la pandemia acerca del concepto de la seguridad psicológica. ¿Qué relación hay entre la generación de esa cultura de paz y la seguridad psicológica que tantos colaboradores en las organizaciones anhelan y desean para poder tener un buen clima laboral, una cultura organizacional exitosa, sostenible? Escuchémoslas un poco. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, me animo. Vanessa me daba chance a mí y yo a ella. Bueno, yo estaba pensando algo así, sin mucho, sin pensar demasiado, que sin paz no puedes tener una tranquilidad psicológica o seguridad psicológica, obviamente, ¿no? Eh, a lo mejor están conectadas, a lo mejor lo uno te lleva a lo otro. Sin embargo, ¿cómo consigues la paz que decíamos desde un inicio que hemos conversado o he conversado, y también Vanessa lo ha mencionado? Sin esa tranquilidad, desde el momento que llegas a tu espacio físico y avanzas durante la jornada laboral, incluido las tareas, las actividades, los llamados de atención, las celebraciones de cumpleaños, todo lo que vives ese día a día, si no, es más o menos como cuando recibes en tu casa un invitado, si no la tienes limpia, ordenada, digo yo, ¿no? Nos esforzamos para eso, si no le tienes a lo mejor acá en Ecuador, en la ciudad donde vivimos, se toma un rico café lojano y un tamal. Si no le esperas con eso, tal vez podrías obviar ciertas cosas. Sin embargo, es mejor construir un buen ambiente para acoger a esa persona que te visita. Más o menos en la empresa podría ser de la misma manera, ¿no? Construir un ambiente de paz antes de, como obligación, en este caso de la empresa, y luego el aporte que da el colaborador también, que es importante, se va sumando. Y esa famosa seguridad psicológica o en este seguridad psicológica, como se menciona, cómo se llama, yo creo que se va sumando todos los días, ¿no? No es cuestión solo del primer momento o minuto, sino que es una suma también de varias cosas, pensaría yo. O sea, partir desde un momento de paz para seguir construyendo esa seguridad, esa estabilidad y el resto que viene, creo yo en este caso, ¿no? No sé, Vanessa, ¿qué es lo que piensa? Escuchamos a Muchas Vanessa. gracias por la respuesta y por darme la palabra, Moni y Silvia. Bueno, yo creo que la seguridad psicológica en primera instancia es parte de esto que nosotros llamamos como salario emocional dentro de las organizaciones para los colaboradores, ¿no? Y este salario emocional está integrado por una serie de factores que hacen que el colaborador se sienta parte de la organización, se sienta fidelizado, ¿no? Que sienta este compromiso, este que nosotros llamamos el employee engagement, ¿no? Hacia la organización. Sin embargo, ¿cómo se relaciona con la cultura de paz? Bueno, están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque si un colaborador está en una organización donde no hay cultura de paz, nunca se va a generar este engagement, este compromiso, este sentido de pertenencia. Porque los espacios que tienen y cultivan, o si queremos llamar, impulsan o forjan
la cultura de paz, son espacios en donde nosotros podemos identificar que existe una no violencia activa, claramente identificada, donde los conflictos se convierten en oportunidades, más no en grandes problemas, oportunidades de diálogo, de poder generar intercambio de ideas que nos permitan crecer como personas y como institución, y que enriquezcan todo este proceso administrativo y productivo de la organización. Entonces, yo creo que obviamente están íntimamente ligadas porque la una dependería de la otra, estimada Silvia. Muy bien, muy claro. Ahora, en la línea de esto que nos compartías, Vanessa, si pudiéramos pensar en cuál podría ser como ese, vamos a llamarlo de esta manera, aniquilador número uno de la paz en las organizaciones hoy en día, ¿cuál dirías tú que sería ese factor, esa condición que es la que más juega, digamos, en contra para generar estas culturas de paz? Yo creo que el factor preponderante del que no tengamos un ambiente caracterizado por una cultura de paz, sin duda, es la violencia. La violencia que no solo la vemos en las organizaciones, sino que es parte de nuestro día a día. En cada momento, lamentablemente, en todo el mundo, diría yo, estamos evidenciando actos de violencia, actos de violación de derechos humanos, que lo que hacen es provocar que no se siga esta línea que nosotros queremos impulsar y que no queremos nosotras, Mónica Bendaño y Vanessa Duque, sino que es un fin mundial, como lo hacíamos el recuento, no es algo que la Organización de Naciones Unidas viene impulsando desde hace muchas décadas atrás, que se han hecho muchos proyectos para favorecer esto, y es precisamente porque esta violencia ha sido la que ha causado tantos problemas dentro de la sociedad y que día a día provoca que exista injusticias sociales. ¿No? Y hablamos de una violencia que no tiene género, no es que el hombre o la mujer, es una violencia implícita en casi todas las acciones que vemos diariamente en nuestra sociedad y lamentablemente en las organizaciones. Y eso es lo que tenemos que nosotros enfocar e identificar cuáles son estos actos y poder de alguna manera dar solución en las organizaciones para ir eliminando. ¿No? La idea es que no exista violencia. Yo siempre hablo de la no violencia. Eso, estimada Silvia. Muy bien, estamos en nuestro CONCIN 2021, hoy con una temática maravillosa, la cultura de paz en las organizaciones, en este webinar que está siendo liderado por Vanessa Duque y por Mónica Avendaño. Dentro de este concepto de la cultura de paz, ustedes han hablado del humanismo. Vamos a conocer y entender un poco más en qué consiste el humanismo, y que nos regalen un poco como esa línea de base, porque creo que todo parte desde ahí y hemos hablado mucho de cómo la comunicación interna hoy en día nos ayuda a conectar desde un enfoque mucho más humano con los colaboradores en nuestras organizaciones. Así que quiero plantearles esta consulta para que podamos elaborar desde ahí. El humanismo, ¿qué es? ¿Cómo se vincula con la cultura de paz? Creo que podríamos partir, pensar y analizar nuestra esencia, ¿no? La esencia, en este caso, del ser humano, que es justamente lo que de alguna manera nos diferencia e incluso entre unos y otros también, ¿no? Podríamos decir, bueno, unos somos más humanos que otros. Si nos referimos a esa frase, es que a lo mejor unos demostramos unas cosas mejor o peor y otros igual, mejor o peor. Entonces, sin embargo, si hablamos de humanismo, es poder mostrar lo mejor de cada persona, esa esencia pura, eso es esa naturaleza humana que simplemente debería llevarnos a ser, en todo el buen sentido de la palabra, buenas personas. Y si llevamos a la empresa, a la organización, en donde compartimos con un equipo de personas, justamente poderlo demostrar, poder ponerlo a la orden de la otra persona, del otro compañero, para ayudarlo, para apoyarlo, para hacer bien mi trabajo, para responder a mis responsabilidades, porque no solo el humanismo es, ya lo decía hace un rato, lo podemos entender como muy individual, muy interno, muy mío, cuando podemos sacarlo y ser más humanos.
o no estamos hablando o quejándonos de que nos falta humanidad por varias cosas que estamos viendo ahora, las noticias, situaciones que se viven en el mundo, situaciones en mi propia familia, ¿no? Entonces, esa humanidad con los mejores valores con los que he podido yo crecer, poderlos sacarlos, entregarlos y poder en la oficina poderlos compartir y que las otras personas se sirvan de eso. Entonces, eh, es como eh, ponerle pasión, y no solo a mi trabajo, ponerle pasión a la otra persona y poder ayudar en las cosas que necesite mi ayuda. Creo que por ahí podría partir esa esencia de ser buenos humanos, ¿no? Porque también hay malos humanos, pero el humanismo va hacia lo positivo definitivamente. Bueno, qué maravilla, Mónica, ese humanismo que busca lo mejor de cada persona, esa esencia pura, como nos has mencionado. Escuchamos a Vanessa también desde esa perspectiva del humanismo, pero sobre todo, Vanessa, esto es como un mensaje muy poderoso para los gestores humanos y los gestores de la comunicación interna, de que hoy en día podamos nosotros ser agentes activos en la generación de esta cultura de paz, de este humanismo, de esta búsqueda de lo mejor de cada persona. Te escuchamos un poco para conocer también tu perspectiva. Muchas gracias, Silvia. Efectivamente, es importante que quienes lideran los departamentos de recursos humanos, el mismo CEO, yo siempre he creído que la comunicación de manera general debe ser liderada por el máximo directivo, debe ser representada por él, y quienes también lideramos las áreas de comunicación, tengamos claro no sé si llamarlo, qué es la construcción de una cultura de paz, o sino más bien este humanismo del que hablaba Mónica. Porque hay que entender que quienes trabajan con nosotros, nuestros colaboradores, son seres humanos que tienen necesidades, que sufren, que tienen problemas, que se enfrentan día a día a grandes retos, que luego de una enfermedad catastrófica de un familiar llegan a trabajar todos los días, ¿no? Y con un estado de ánimo que a lo mejor no le permite ser productivo y, sin embargo, cuando no estamos claros de que estamos tratando con seres humanos que tienen todas estas necesidades, precisamente actuamos de manera errónea. Y yo siempre diré que ahí no hay gestión de talento humano. Sin embargo, yo creo que lo que debemos partir, quizá la invitación para quienes lideran los departamentos de talento humano, de comunicación, es primero el hablar de la escucha activa. Yo soy la líder completa de la escucha activa, ¿no? Yo siempre defiendo mucho esto porque la escucha activa es ponerse en el lugar del otro. Aparte de eso, indicar también que es importante entender qué es la paz y esta construcción, ¿no? Y la paz no es solo la ausencia de guerra, sino es un estado o un nivel social, un estado de equilibrio, ¿no? En donde de alguna manera nosotros tenemos una tranquilidad mental, en donde nosotros somos proactivos y lo que decíamos hace un momento, que generamos en vez de espacios de conflicto, espacios de diálogo. Y ahí hay una relación entre la empresa y el empleado que es un ganar-ganar, ¿no? Y cuando nosotros no trabajamos desde esta perspectiva e inclusive desde este humanismo, siempre va a pasar que una de las dos partes pierde. Y si una de las dos partes pierde, lamentablemente la organización en general pierde. Porque si un empleado o un colaborador no se siente a gusto, siente que no es escuchado, que no es tratado como un ser humano con necesidades, siente que la organización no se preocupa por él, bueno, por el ambiente laboral en el que se desempeña, él no se va a fidelizar, no va a ser productivo, no va a alinearse a los objetivos institucionales y eso implica que algún momento, el momento menos pensado en el que se le dé la oportunidad va a dejar la organización y la organización va a perder ese talento, ese recurso. ¿Sí? E implica no solo es la pérdida del talento, sino también de este talento humano, sino también son las pérdidas económicas, que en muchas ocasiones no se toma en cuenta, porque la rotación del personal, yo creo que también eso es una de las causas de rotación de personal en las organizaciones, no se da cuenta
del gran déficit económico que se genera producto de esto. Yo creo que todo está encadenado y es importante justamente ir entendiendo esta temática desde todas las aristas de la organización. Bueno, gracias Vanessa por toda esta reflexión, esta definición también que nos estás generando acerca de la paz. Y nos quedan unos breves minutos. Antes quiero resaltar esto que comentabas, los gestores de comunicación interna como los líderes de la escucha activa en nuestras organizaciones o movilizadores, contagiadores de esa escucha activa para nuestras organizaciones, esa paz que nos ayuda a encontrar ese equilibrio y que se fundamenta mucho en los espacios de diálogo. La importancia del diálogo en el mundo organizacional, en esta gestión, en estos sistemas de comunicación interna. Vamos entonces a finalizar en estos breves minutos con nuestras invitadas, Vanessa y Mónica, hoy hablando sobre cultura de paz en las organizaciones, de los temas, diría yo, el más importante para todos, para el mundo, una mirada donde somos actores y agentes activos en esto. Y quisiera que ustedes nos despidieran dándonos su mirada muy particular sobre lo que es la paz para ustedes y sobre un mensaje también que nos contagie paz a todos en el mundo organizacional, social y personal. Pienso que el hecho de estar conversando ahora de cultura de paz y de paz precisamente nos ha traído paz. Creo que desde ahí podríamos partir para que si hasta ahora no lo hemos hecho, no solo en el ámbito empresarial, organizacional, sino también personal, ya es un paso el poder escuchar, comprender y luego continuar, ¿no? O iniciar hacia ese caminar. Hay una frase hermosa de Francisco de Asís que dice que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. Tiene que salir desde acá para avanzar y lo que continúe, lo que avance, lo que venga y poderlo vivir ya. Y yo creo que ya como toda cosecha, ¿no? Primero siembras, luego cosechas y ya ves el fruto. Y es cuando lo vives y lo puedes sentir. Si es una fruta, la comes, la disfrutas y sigue sembrando. Entonces, es ese caminar en donde de todo el esfuerzo que haces, posteriormente lo vas a conseguir y no a largo plazo, ojalá a corto y mediano plazo y también hablando de organización. Entonces, creo que aunque suene gracioso, como le decía, todos perseguimos e intentamos eso, alcanzar esa paz mundial. Empezar por aquí, por cada uno de nosotros y luego poderlo regar, compartir ya en los espacios que nos toque compartir, personales, familiares y por supuesto si hablamos de empresa también. Gracias, Mónica, muy inspirador. Vanessa, te escuchamos con este mensaje final muy particular, personal, de qué es la paz para ti y un mensaje para cerrar nuestro webinar y esta conversación. Muchas gracias, Silvia, y a todos los organizadores. Bueno, yo creo de manera personal, para mí la paz es este estado que decía hace un momento, este estado personal de tranquilidad, de saber que estamos haciendo las cosas bien, de saber que estamos construyendo sociedades pacíficas, de saber que estamos promoviendo relaciones de ganar-ganar. Yo creo que para mí es eso y obviamente es la gestión efectiva de los conflictos y la no violencia activa. Yo creo que por ahí sería mi definición de manera personal y mi mensaje para las organizaciones en general es que tomemos en cuenta que son entes estratégicos. Yo creo que a veces perdemos esta mirada. Las organizaciones públicas o privadas, de grandes, pequeñas, medianas, todas son actores estratégicos, actores sociales que pueden aportar significativamente a sociedades más justas. Y si tomamos conciencia de esta realidad, si la organización toma conciencia de esta realidad, puede trabajar estratégicamente desde su ADN para aportar. Y ese aporte no solo ayudará a quienes
no solo ayudará a quienes forman parte de esta organización, sino a todos los públicos, a todos los entes que se relacionan con esta organización. E inclusive impulsará y generará vínculos muy fuertes con sus públicos de interés, con todos sus stakeholders. Yo creo que si tomamos conciencia de esta mirada, las organizaciones van a empezar ya a alinearse a estos objetivos para alcanzar la paz y van a aportar significativamente. Muchas Bueno, gracias. gracias a Vanessa, gracias a Mónica desde el Ecuador con esta webinar de cultura de paz en las organizaciones. Nos quedamos con la frase final, que la paz que anuncies esté en nuestros corazones y esté en nuestras acciones también. Muchísimas gracias, un tema súper importante, relevante, absolutamente trascendente para todos, la paz que comienza a gestarse en nuestras organizaciones y donde la comunicación interna es factor fundamental para esos sistemas, para esas movilizaciones y para ese sentir muy importante. Vamos a agradecer y a continuar con nuestro CONCIN 2021, gracias a nuestras ponentes. Y por supuesto, muchos están detrás de esta transmisión, de este gran evento, de esta fiesta de la comunicación, de este Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna 2021.